Vamos a hablar un toquecito de los sistemas educativos, ¿verdad? En la época de Jesús, ¿verdad? Y cómo realmente, bueno, incluso antes de todo eso, ¿verdad? Como conocer un toquecito más la historia. Hemos conocido, ¿verdad? Y hemos entendido un poco de lo que eso se trata, ¿verdad? Y creo que, bueno, muchas veces, creo que muchas personas piensan de que, bueno, la gran comisión y el hacer discípulos, ¿verdad? Nada más, piensan que nada más son como para los apóstoles, pastores, evangelistas, ¿verdad? Pero en realidad es para todos, ¿verdad? Entonces, bueno, es algo que vamos a hablar, ¿verdad? Un toquecito de cómo realmente eso funcionaba, ¿verdad? Pero bueno, esta parábola, ¿verdad? Bueno, vamos a leer ahorita Lucas 6, 39 y 40, ¿verdad? Esta parábola, ¿verdad? Viene de, bueno, significa paracletos, ¿verdad? La parábola significa paracletos en griego, creo que es Lucas 6, 39 y 40. Parabole, sí, perdón, paracletos es Espíritu Santo. Sí, parabole, perdón. Entonces, esta palabra para, ok, sorry. Ok. Ok, una parábola, ¿verdad? En griego creo que es, ¿verdad? En griego significa parábole, ¿verdad? En griego. Entonces, esa palabra para, ¿verdad? Significa al lado o junto a, ¿verdad? Podemos dar un ejemplo, ¿verdad? Como junto a o al lado de algo. Se escribe igual como Parabole con el cosito arriba. Parábole, como suena. Así es, Brian. Entonces, esto significa, bueno, el para, ¿verdad? Esta palabra aquí significa junto a o al lado de algo, o al lado. Entonces, podemos dar un ejemplo, ¿verdad? Como Paracletos, que significa Espíritu Santo. Paracletos se escribe así. Creo que es así, me corrige Diego. Sí. ¿Qué significa Espíritu Santo, verdad? Es como que el Espíritu Santo está siempre al lado de nosotros, ¿verdad? Es algo como cuando nosotros caminamos, siempre está cerca de nosotros, camina al lado de nosotros, está junto a nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando leemos una parábola, tenemos que identificar tres cosas. Bueno, tenemos que identificar el objeto, una persona y un animal, ¿verdad? ¿Qué es lo que está dentro de esa parábola, verdad? Entonces, Jesús, ¿verdad? Habla mucho acerca de las parábolas y nos muestra muchas cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a leer Lucas 6, 39 y 40. Que lo tenga ahí, que lo pueda leer, por favor. Objeto, persona y animal. Así es. Siempre que lee una parábola nos podemos identificar. Cada parábola nos cambia un objeto, como una persona, como un animal. Por ejemplo, en la parábola de la oveja perdida, explicamos. En la parábola de la moneda perdida, explicamos. La moneda, que es una cosa. Y en la parábola del hijo pródigo, que es una persona. Cada parábola tenemos que buscar con qué nos identificamos. Una persona, con un animal o con una cosa para poder entender una parábola. Dale. Luego eso les dio los pueden griego y a los griegos no caerán los dos, los unos mayores, se volverá como. Gracias, Lisandro. Bueno, el versículo 39, ¿verdad? Es un poco lo que digo, nos está hablando en la introducción, ¿verdad? De cómo es nuestra visión, para dónde es que vamos, ¿verdad? Y creo que si estamos ciegos, ¿verdad? ¿Cómo podemos guiar a otra persona también, ¿verdad? Entonces es como eso, ¿verdad? Nadie va a querer seguir a alguien que no tiene una visión, ¿verdad? Nadie va a querer seguir a alguien que no sabe dónde va a ir. Entonces, Diego ya tocó un toquecito de esto, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo creen ustedes que es la educación hoy en día? Así como en el MEP, ahorita mismo, cuando nos da un examen, ¿cómo funciona la educación? Ajá, mediocre, muy bien. ¿Alguna vez les ha pasado como, bueno, a mí me pasa mucho, de que estudian algo, ¿verdad? Algún examen o algo, ¿verdad? Y hacen el examen y literalmente tiran todo y ya es el día siguiente es como, ¿qué fue lo que vi, verdad? ¿Ah? Por eso nunca estudió, dice Juanchi. Es interesante porque es algo complejo y es algo cerrado, porque lo que se ve es que ya es un plan de estudio previo establecido y cuando vamos a la clase, el maestro no es alguien que esté impartiendo algo nuevo, que es algo que ya personas que inclusive no viven, muchas veces ya fallecieron y lo que hace es simplemente encargar un poco más de lo que la tiene. Muy bien, sí. Y algo muy interesante, ¿verdad? Bueno, es algo que nos pasa, bueno, creo que nos ha pasado a la mayoría, ¿verdad? Bueno, ahorita yo estoy estudiando enseñanza al inglés y cosas que siento que he visto hasta ahorita, ¿verdad? Siento que son cosas como que, obviamente no es que sepa mucho, ¿verdad? Pero digamos, siento que son cosas que ya yo he aprendido en la práctica, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, he trabajado mucho con jóvenes, ¿verdad? A través de Young Life y otras cosas más. Y yo digo, bueno, qué interesante, si me ponen mucha teoría y cosas así, yo digo, eso no, o sea, no me va a caer en la mente, ¿verdad? Pero a través de la práctica, ¿verdad? Eso me ha permitido aprender realmente cómo funciona, ¿verdad? Y creo que es algo muy interesante. Hace bastante, ¿verdad? Habían 3 lugares específicos que formaban un triángulo que ¿alguien sabe cómo se llaman?
donde iban los discipuladores, los rabinos, ¿verdad? Y compartían su yugo. ¿Cuál? Triángulo de Bermudas. No, bueno, esos tres lugares, ¿verdad? Que formaban un triángulo es Capernaum, Corazín y Bethsaida, ¿verdad? Era una zona muy como primordial, ¿verdad? Era como tal vez una escuela donde los rabinos, ¿verdad? Iban a discutir acerca de su yugo. Capernaum, Bethsaida y Corazín. Sí, sí, Capernaum, Bethsaida, con Z, Ajá. y Corazín. con Z. Todo esas tres ciudades están al norte del mar de Galilea. Forman Bethsaida y Corazín. Entonces, este era un triángulo, ¿verdad? Donde los discipuladores, ¿verdad? Los rabinos iban, compartían su yugo, discutían, ¿verdad? Y más bien era como, madre, qué chido, o sea, tal vez algún discípulo iba con sus rabinos, ¿verdad? Y se quedan asombrados del conocimiento y lo que ellos realmente, o sea, discutían con los demás rabinos, ¿verdad? No era como un lugar ahí donde tal vez se mandaban a manazos, simplemente era discutían, ¿verdad? Y compartían como su yugo, ¿verdad? Que es como su doctrina. El triángulo, no sé, ¿cómo se le dice eso, Diego? ¿Un triángulo? Es que pregunta cómo se llama el triángulo. No sabe. Corazín está aquí, Bethsaida está aquí, Capernaum está aquí. Entonces, ustedes ven mapa, forman un triángulo. Entonces, todo lo que está dentro de ese triángulo es lo que van a. Ustedes ven en Google y buscan al norte de Galilea, o las Biblias hay mapa. Arriba del mar de Galilea. Al norte del mar de Galilea, ustedes van a ver el detalle. Buscan arriba en el mapa, al norte del mar de Galilea está el mar de Galilea, está el río Jordán, está el mar muerto. Tienen que ver así. Y al norte de Galilea, tienen que ver ahí las ciudades. Corazín, Capernaum, Bethsaida. ¿Tiene mapa? Los rabinos. Ahí no está. Ya me lo aprendí por el mar. No me hace pues nada de eso, ¿verdad? Entonces, todo lo que está en ese triángulo adentro de esas ciudades es el lugar donde se manufacturan los platillos santos. Ya, fuera de ahí, la gente no aprendía de esta manera. Pero ahí, aunque llegó, que los otros de ese eran entre Corazín y Capernaum, adentro de ese Era triángulo, obligatorio los estudiar. jóvenes todos estudiaban. Era obligatorio que todos fueran al desierto. Todos, como aquí, que es obligatorio ir a la escuela, ahí era obligatorio que todos fueran al desierto. Pero afuera de esas ciudades, no. Entonces, quiere decir que todos los discípulos de Jesús, que eran de ahí, la mayoría de Capernaum, sí fueron a la escuela. Ya, todos los discípulos de Jesús. Pero fuera de eso, no había realmente sistema educativo. Y adentro de ahí era donde lo que Walter está diciendo, que los rabinos llegaban con sus discípulos a debatir el yugo de cada quien. Doctrina. Bueno, creo que tiene doble significado, ¿verdad, Diego? Sí. Se los podría dar, pero eso me enredo yo también. El yugo significa cada maestro, cada rabino yugo. Entonces, cuando era discípulo de un maestro, usted estaba haciendo la doctrina. También yugo es lo que se le pone a los bueyes cuando van a dar una carreta. Este coso de madera que a los bueyes, eso también le llama yugo. Entonces, mucha gente, cuando dice, quieres el discípulo, toma tu yugo y sigue. Mucha gente cree que esa palabra yugo se acaba a lo del buey. Entonces, la gente, sí, hay con el yugo porque hay que jalar las cargas que tenemos para poder ir. No, está diciendo, quieres el discípulo, toma doctrina. O sea, obedece lo que estoy diciendo. Y tenemos una parte donde en la Biblia se habla del yugo desigual. Que cuando está con una pareja, yugo desigual es una opción. Y la gente cree que el yugo desigual significa que cuando hay un buey que es muy grande, usted le pone un buey pequeño, ¿verdad? Entonces, yugo está now, casi que el buey grande está jalando al buey pequeño. Entonces la gente dice, el yugo desigual habla de que tal vez uno tiene más plata que el otro, están en el yugo desigual. No, es lo mismo. Cuando la Biblia habla del yugo, se refiere a la creencia, a la doctrina. Entonces no puede estar en una relación con una persona que tiene otra doctrina a la suya. O sea, usted no puede estar en una relación con una persona que cree algo diferente, que cree que Jesús es el Dios. Eso no se puede. Porque entonces, ¿en qué doctrina se van a quedar así? ¿En qué doctrina? Alguno de los dos va a tener que ceder. O usted empieza a ir a la iglesia ella o ella empieza a la iglesia ella. Pero no se puede tener una relación yugo desigual. Eso es lo que es. Yugo es la doctrina por la que nosotros nos basamos. Sí. Eso era, gracias. Entonces, bueno, ¿verdad? En esas tres ciudades se compartían esas cosas, ¿verdad? Entonces, hay tres sistemas educativos, ¿verdad? Donde, hay tres niveles, perdón, ¿verdad? Iban a aprender muchas cosas que era parte de ese proceso, ¿verdad? De encontrar a un rabí, ¿verdad? Los niños de 5 a 10 años entraban a una escuela que se llamaba Bet Sefer, que significa casa del libro, ¿verdad? Para los que no saben, se escribe así, Bet Sefer, de 5 a 10 años. Entonces, la palabra Bet, ¿verdad? Significa casa y Sefer significa libro, ¿verdad? Entonces, casa del libro. ¿Qué es lo que se les enseñaba aquí, verdad? En ese nivel. Aquí a ellos se les enseñaba lo que es la Torá. Muy bien, la Torá. Anda volando, Samir. Entonces, se les enseñaba la Torá, ¿verdad? Y también el Tanakh, ¿verdad? Bueno, la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Los primeros. Y el Tanakh, ¿verdad? Todo lo que Jesús también nos enseña, ¿verdad? En esa parte del Antiguo Testamento. Answer, aquí lo tenía. Eso. Bueno, perdón.
tenía que memorizarse. No era que lo estudiaban y lo leían. Entonces, ¿se imaginan ustedes, verdad? Digamos, que digan a cada uno de ustedes como, memorícese en todo Deuteronomio, ¿verdad? O dígame Génesis 10, 19, ¿verdad? O cosas así que uno dice, mae, qué loco, ¿verdad? Que alguien, o sea, se memorice algo tan grande, ¿verdad? Un niño, o sea, literalmente un niño, se sabía todo eso. El Bet Talmud, ¿verdad? Eso significa casa, perdón, déjenme ver algo aquí, que me estoy enredando. Casa de aprendizaje, igual. Este es de los 10 a 14 años. Bet Talmud. Bueno, entonces aquí, ¿verdad? Aquí es donde ellos también aprenden lo que es el Tanakh, ¿verdad? Lo que son los libros históricos, ¿verdad? Las profecías y también casi ya se sabían literalmente todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces era algo demasiado interesante, ¿verdad? Y ellos no tienen, casa de aprendizaje. Entonces igual, Bet, ¿verdad? Significa casa, Talmud, aprendizaje. Entonces, aquí, ¿verdad? Aquí ellos ya se aprendían como literalmente todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todo lo que viene siendo las profecías, la historia, ¿verdad? O sea, literalmente todos los salmos, ¿verdad? Entonces era algo demasiado loco, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento, sí. Ellos aquí, bueno, repetían muchas veces, ¿verdad? Ahí Paul le había dicho al inicio, ¿verdad? Que la repetición es la clave para aprender, retener y tener la confianza para memorizar, ¿verdad? Enseñar, perdón. Entonces, eso es lo que ellos hacían en este de aquí. El siguiente, ¿verdad? El siguiente nivel es Bet Midrash, que se escribe así. Igual, Bet, aquí ya era de los 15 en adelante. Así se escribe, ¿verdad, Diego? Sí. Esas son ahí, cualquier cosa. Midrash. Casa de enseñanza o de estudio. Casa de enseñanza o de estudio. Bueno, aquí era como ya de los 15 a los 30 años, digamos, ¿verdad? Era como la U, ¿verdad? Era como, aquí ellos ya empiezan, ¿verdad? Después de memorizarse todo el Antiguo Testamento y hacer todas esas cosas, ¿verdad? Aquí es donde ellos se les da la oportunidad como de ya puedo escoger a un rabí, ¿verdad? Y aquí es ya donde ellos buscan a un rabí, ¿verdad? Que los quiera discipular, pero ellos, obviamente los rabí, ¿verdad? Tenían un estándar muy alto, ¿verdad? Que ellos le preguntaban como, Lisandro, dígame, Salmos 19, 11, ¿verdad? O todo el capítulo 19, 119. Entonces, ellos literalmente retaban a alguien, ¿verdad? Para ver si realmente eran dignos de ser sus discípulos, ¿verdad? Entonces, eso era como la U, ¿verdad? Entonces, aquí ya a los 30 años, ya ellos ya tenían como la oportunidad de escoger a un rabí, ¿verdad? Bueno, y obviamente ellos no tenían capítulos, ¿verdad? Eso tenían nosotros ahora. Ellos no tenían la escritura, como dijimos, la repetición oral. Ellos no tenían la escritura como la tenemos hoy. Los versículos, capítulos, los títulos se añadieron después, son inspirados por Dios, para nosotros poder encontrar cosas. Entonces, la forma real en la que lo hacían era que el maestro estaba continuar. Por ejemplo, el podía decir, el alumno no es superior a su maestro. Pero el alumno que complete ese entrenamiento llegará a ser como su maestro. Pero obviamente el tipo, ¿verdad? Dando todo lo que después. Entonces, esa era la prueba que hacía el rabino. El rabino empezaba a citar algo, o el rabino decía, el rabino, digamos, decía algo blanco y algo, que después tenía que completar lo que había medio de eso. Entonces, lo hacía de diferentes maneras para él asegurarse que tenía todo el elemento usado y que tenía lo que quería para. Si no, o comprendo, en otra opción, solo puedes coger un rabino. Y si no pasaba el examen, ese rabino, el rabino le decía, vaya a pescar. O sea, vayas a hacerlo el oficio de su padre. Para pescador, vayas a pescar. Para cartero, vayas a pescar. Solo no por nada, pues coger rabino. Y si usted no pasaba el examen del rabino, tenía que trabajar en yo. Y vemos también, ¿verdad? Cuando, bueno, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús iba pasando, ¿verdad? Y estaba, no me acuerdo quién era, pero estaban dos bueno, creo que no eran discípulos, Andrés y Pedro, estaban remendando las redes, ¿verdad? Con el papá y Jesús va pasando, ¿verdad? Y ellos le dicen, síganme, ¿verdad? Y ellos literalmente dejan ahí, ¿verdad? Dejan literalmente todo, dejan al papá y lo siguen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, ¿verdad? Que también los discípulos de Jesús, ¿verdad? No habían también, o sea, como que completaron esto, pero no cumplieron, o sea, no, como digo, fallaron tal vez en encontrar a su rabí, ¿verdad? Por eso ellos estaban haciendo como esta profesión de sus padres también, ¿verdad? Entonces vemos eso, ¿verdad? Jesús también a esa edad tenía 30 años también, ¿verdad? Jesús cumplió también todo ese modelo, ¿verdad? Del sistema educativo, ¿verdad? Los niveles, porque Jesús ya tenía los 30 años, ¿verdad? Y ya él era ahí un rabí también, ¿verdad? Entonces vemos esto también, ¿verdad? De que cuando ellos fallan, ¿verdad? Y les hacen alguna pregunta y fallan en esto, vuelven a la profesión de sus padres, ¿verdad? Pescadores, no sé, carpinteros, ¿verdad? O otras cosas más.
Entonces, ellos aquí, ¿verdad? Bueno, ya después de todo esto, ¿verdad? Realmente vemos como la imitación, ¿verdad? Ellos querían realmente ser como su rabí, ¿verdad? Ser como su discipulador. Entonces, vemos la importancia de cómo ellos querían imitar el carácter, concepto y conducta de su rabino, ¿verdad? Y vemos la importancia de todo eso. Entonces, ellos literalmente querían estar tan cerca y querían ser tanto como su discipulador, ¿verdad? Que querían ir literalmente. Jesús tal vez iba caminando y ellos iban atrás, que querían que el polvo de sus pies le cayeran a sus pies, a los pies de ellos, ¿verdad? Entonces querían estar tan cerca de su rabí, ¿verdad? Para imitar todo lo que su rabí estaba haciendo, ¿verdad? De hecho, bueno, Diego nos había dicho de que bueno, no, nos daba como un ejemplo, ¿verdad? De que cuando el discipulador tal vez iba renqueando, ¿verdad? Tal vez ellos también iban renqueando también, ¿verdad? Porque imitaban también como literalmente todo lo que ellos hacían también. Entonces vemos muchas cosas, ¿verdad? Como los discípulos, ¿verdad? Quieren imitar y quieren realmente ser como su discipulador, ¿verdad? Entonces, sabemos de que hoy en día tal vez no se ve así, ¿verdad? Hoy más bien es como, de qué vergüenza imitar a alguien así, ¿verdad? O si vemos a alguien renqueando, obviamente tal vez lo vemos como, madre, qué falta de respeto, ¿qué está haciendo este madre, ¿verdad? Pero hoy no se ve mucho esto, ¿verdad? Vemos de que tal vez ahora el sistema educativo de ahora es como, madre, memorícese esto y ya, ¿verdad? Pero realmente esto fue, ¿verdad? Como Jesús tenía un estándar tan alto, ¿verdad? Que vemos también en Juan 6:60, Juan 6, 66 y 68, ¿verdad? Como tenía tantos discípulos, ¿verdad? De que Jesús literalmente tenía un estándar tan grande y tan alto, ¿verdad? De que, y ustedes que van a seguirme o no, ¿verdad? Entonces vemos como ese estándar, ¿verdad? De que de Jesús, que lo tenía tan alto, ¿verdad? Y creo que es algo que deberíamos de aprender nosotros también, ¿verdad? Cómo queremos llegar a ser nosotros como discipulador, cómo queremos llegar a ser nosotros, a cómo Él se comporta, ese carácter, ese concepto, ¿verdad? Esa conducta en su vida, ¿verdad? Y cómo nosotros también podemos aplicarla también. Entonces, ¿qué alumnos somos ahora, verdad? ¿Somos un alumno de ahora en esos tiempos, verdad? ¿O queremos llegar a ser un alumno en la época de Jesús también, verdad? Que aprendemos, que repetimos, verdad? Que memorizamos, verdad? Y que realmente lo ponemos en acción también, verdad? Y lo ponemos en práctica. Pero sí,